Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino. Yo soy Daniel Roquevítolo, me conocen ustedes, soy el director del doctorado y bueno, quería darles la bienvenida a esta nueva edición donde cursaremos el trayecto estructurado en la parte que corresponde a cada una de las turmas y también el régimen de seminarios correspondientes al trayecto personalizado. Vamos a tener en esta oportunidad a doctorandos de la República Federativa del Brasil, a doctorandos de Angola y a doctorandos de Argentina. Y a todos ellos les damos la bienvenida a este programa virtual. Como saben ustedes, en razón del aislamiento social preventivo y obligatorio que ha dispuesto el gobierno nacional en función de la existencia del virus COVID-19 y su socialización generando un estado de pandemia, no podremos en esta oportunidad tener una edición del doctorado presencial. Desde ya que extrañamos esta manera de comunicarnos, de estar juntos, presentes, de poder intercambiar nuestras emociones, nuestras reacciones y generar esa empatía de transitar juntos las clases con la discusión sobre el material, el debate y la espontaneidad propia de las clases presenciales. Pero ha sido una decisión de la Universidad del Museo Social Argentino y de la dirección de este doctorado continuar de modo virtual para que ninguno de los doctorandos pierda esta parte del año académico y que puedan cumplir regularmente y en forma voluntaria, por cierto, con el plan de estudios que les permita dirigirse hacia la obtención de su título de doctor, ese título tan ansiado y para el cual tanto están trabajando ustedes en este tiempo y lo harán también en el tiempo por venir. Dentro del plan que hemos estructurado para las clases, se va a cumplir estrictamente con el cronograma originalmente previsto y para ello ustedes van a poseer aulas virtuales que son equivalentes a las aulas presenciales en la cantidad de material, exposición y recursos junto a las tareas que en todo su conjunto hace a la formación en cada una de las clases. El campus universitario estará dispuesto y al momento del horario de cada comisión se abrirá con la totalidad del material para que ustedes, como doctorandos, puedan recurrir a todos estos recursos y poder tomar su clase en una equivalencia de trabajo a las horas requeridas bajo el régimen presencial. Se van a sorprender por la cantidad de material y la calidad del material que van a encontrar en las aulas virtuales, donde habrá una introducción del profesor, habrá también una clase propiamente dicha, con imágenes, sonido y apoyo también de medios tecnológicos y visuales, acompañado ello de dos carpetas, una de lecturas obligatorias de material bibliográfico que ustedes tienen que analizar y procesar, y otra carpeta de tareas, donde estarán los trabajos que ustedes deben realizar después de cada clase y también otro material, no necesariamente de lectura, pero que puede ser de referencia, de catálogo o audiovisual, que los ayudará a una mejor formación en la disciplina que abarca cada uno de los seminarios y cada una de sus clases. Como siempre hacemos, este plan de doctorado va a tener en este tiempo también dos jornadas de investigación. Una va a tener lugar en el día de hoy y la comenzaremos en pocos minutos, que es una jornada para que analicemos los efectos del COVID-19 en materia de criminalidad y encierro carcelario,
que forma parte de la formación en derecho penal y social que nosotros estamos llevando adelante, incluyendo, por cierto, la disciplina de los derechos humanos. Y la semana siguiente habrá una segunda jornada de investigación y reflexión sobre COVID y derecho de familia, donde se abarcarán 3 temas: la insolvencia de las familias y el impacto que el COVID ha generado en la economía familiar, también el impacto en las relaciones de familia y finalmente el impacto en materia de sucesiones a raíz de los fallecimientos que se pueden producir en este tiempo de aislamiento. Bueno, sin más entonces, vamos a dar comienzo al primero de los eventos que teníamos programados, que es la bienvenida con una jornada de investigación sobre COVID, criminalidad y encierro carcelario. Espero que disfruten la jornada. Como ya les había adelantado, comenzamos hoy con esta jornada de investigación sobre COVID y encierro carcelario, que es algo también vinculado al virus COVID, el aislamiento preventivo, sanitario y obligatorio, y lo que ocurre con la criminalidad y fundamentalmente con las políticas carcelarias y de encierro. Como todos ustedes saben, esta nueva realidad que nos toca vivir, este nuevo mundo que tenemos que enfrentar, donde se da una paradoja muy particular. Las personas que estábamos libres, que caminábamos libremente por la calle, que teníamos una vida de relación para con los otros, hace ya mucho tiempo, y en el caso particular de la República Argentina, hoy se cumplen más de 120 días, hemos sido recluidos en nuestros domicilios y no se nos permite salir. Y estamos viviendo un régimen de encierro, salvo excepciones muy particulares o el desarrollo de actividades que se han denominado esenciales. Este tema del aislamiento no es algo solamente de nuestro país, sino es algo que en mayor o en menor medida se ha dado en el mundo entero. Contrariamente a aquellas personas que se encontraban cuando nosotros éramos libres para circular por donde quisiéramos, encerradas en una cárcel cumpliendo una condena o por una medida de seguridad en el curso de un proceso, se ha planteado la necesidad de ponerlas en libertad para proteger su salud, para proteger su integridad y para evitar una propagación masiva del virus COVID-19 dentro de la población carcelaria, atento a la situación en la cual estos reclusos se encuentran. Y este es un problema que ha dividido a la sociedad y que ha generado un fenómeno muy particular, digno de investigación y al cual le tenemos que prestar cierta atención, especialmente porque se trata de un problema muy actual que transversalmente compromete a toda la sociedad, porque aquí se dan cuestiones económicas, se dan cuestiones sociales, se dan cuestiones políticas y se dan cuestiones que son típicamente jurídicas del derecho penal. Lo que ocurre es que ante la nueva seminormalidad del aislamiento, las calles se han vaciado, pero a su vez, al no tener un número significativo de participantes en la vida de relación pública, el delito de la calle, el delito cotidiano, también ha bajado aparentemente en sus índices, porque también hay ausencia de víctimas. Sin embargo, se han dado otras modalidades de delincuencia, la delincuencia cibernética, o también la posibilidad de que ante tener tantos comercios cerrados, oficinas cerradas y fuerzas de seguridad que están con el foco en la prevención de la difusión del virus y de su transmisión, y que están más que nada controlando cuestiones sanitarias, los delincuentes encuentran un ámbito propicio para seguir cometiendo delitos. Y esto divide a la sociedad, porque por otro lado, al mismo tiempo, como ya les comenté,
nos encontrábamos en una situación muy particular de que los sistemas carcelarios en el mundo entero están colapsados. Ninguno de los sistemas carcelarios cuenta con una maravillosa situación de atención médica, de salubridad, de comodidad, de distancia social. Por el contrario, es un fenómeno muy grave el hacinamiento en las cárceles y la falta de medios para poder preservarlos en el caso de una pandemia. También el problema tan grave de las visitas de familiares que están fuera del penal y que pueden llevar un contagio o una contaminación por transmisión a un recluso que después pueda propagarse muy rápidamente dentro de la propia comunidad carcelaria. Y esto ha dado en que en muchos lugares del mundo, y también en la República Argentina, se haya dispuesto por parte de los jueces, en algunos casos, y en otros casos como política de Estado, la liberación de muchos presos para tratar de protegerlos. El fenómeno particular es que muchas veces esa protección es contraproducente, porque o bien el preso retorna al exterior de la cárcel y vuelve a delinquir en este tiempo donde hay alguna suerte de impunidad por la falta de controles y por las nuevas oportunidades de delincuencia, o bien es rechazado por su propio vecindario, por su propia comunidad, a la cual regresa, que se sentía segura porque este delincuente estaba protegido y estaba aislado en una cárcel. Y ver que quien los castigó, quien los secuestró, quien los robó, quien los violó, quien los agredió, vuelve a vivir entre ellos, genera miedo. Y entonces hay resistencia por parte de la gente a que se reincorporen a la vida normal tempranamente estos delincuentes. Pero por otra parte, es también un riesgo muy grande para el propio delincuente y toda la comunidad carcelaria la permanencia dentro de un establecimiento en condiciones que no guardan los mínimos estándares de salubridad, de distanciamiento social o de seguridad. También la angustia de esta separación entre el mundo interior y el mundo exterior genera una serie de conflictos. Y esto es algo que no es privativo de un país ni de otro. Y por eso los quiero invitar a que veamos lo que ocurre y lo que se presenta como fenómeno en varios países latinoamericanos, pero también europeos. Vamos a ver Chile, Colombia, México, Perú, Argentina, pero también vamos a ver Italia y podríamos así seguir. Los invito a que en 7 minutos nos demos una idea de qué es lo que está pasando en la sociedad con este tema de COVID y delito y el conflicto tan fuerte que se presenta en el sistema carcelario. ¿Me acompañan? El gobierno, la medida busca frenar la delincuencia en más de 10 comunas, las más críticas del país, utilizando el uso de tecnología y estrategias policiales focalizadas en plena pandemia del coronavirus. Felipe Caro nos va a contar más. Imágenes impactantes que dejan al descubierto la delincuencia a plena luz del día. Poco y nada les importó a estos sujetos la vida de las personas que se encontraban afuera de este local comercial durante la tarde de este martes. Momentos antes habían cometido un robo con intimidación, modalidad encerrona, y luego escaparon de Carabineros. Un auto se te pone por delante, el otro se apega a ti, se bajan 3 tipos armados por todos lados pidiendo rápidamente que te entreguen las llaves. Segunda, asalto a mano armada de este tipo. Situación que además se puso en riesgo la vida de estos transeúntes, que muy probablemente no la cuentan 2 veces. Se vieron enfrentados a este vehículo a gran velocidad con los delincuentes en el interior. La gente no puede salir con sus celulares a comprar directamente, tiene que andar con la plata justa en sus bolsillos por si les roban. Sobre todo asaltan a las mujeres solas. México no solo tiene el reto de vencer al COVID-19, también debe afrontar a la delincuencia organizada que ante el confinamiento por la emergencia sanitaria ha visto una oportunidad para seguir operando.
De acuerdo con los expertos, los cambios generados por la emergencia sanitaria en cuanto a forma de vida, rutina, negocios cerrados, crisis económicas y desempleo han modificado las modalidades delictivas. Aunado a estos factores, destacan que muchos mexicanos viven al día y no están encontrando las condiciones de trabajo para el sustento mínimo. Muchos negocios y oficinas se encuentran cerrados y sin vigilancia adecuada. También hay que destacar que la violencia contra la mujer sí continúa porque se están experimentando, se están mostrando cuadros de estrés, de agresores que están compartiendo con sus víctimas estos momentos de aislamiento en el domicilio. Hay aproximadamente 600 casos ya denunciados a las líneas de emergencia. En los últimos días han aumentado las denuncias que hemos mostrado en nuestras emisiones por robos a residencias, a peatones y a conductores de carros particulares. Aunque las autoridades reportan que esos casos se están reduciendo, la percepción de muchos ciudadanos es que los ladrones están aprovechando la soledad de algunos sectores por las medidas de aislamiento. Repasemos algunas de las cifras en ciudades como Bogotá, por ejemplo. La policía en la capital asegura que al comparar las cifras de 2019 y lo corrido del 2020, por ejemplo, los atracos se han reducido en un 35%. Los hurtos a residencias en cerca de un 40%. Y en localidades como Kennedy y Puente Aranda, los robos de carros y motos han disminuido en un 30%. Pero entonces, ¿por qué la diferencia entre las cifras oficiales y la percepción de los ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando? 8 de la noche, 39 minutos. Atención que el gobierno acaba de tomar medidas, Daniela, para garantizar la salud de madres gestantes y sus hijos que están en las cárceles del país. Esto dentro del paquete de medidas que hace parte de la emergencia carcelaria. Cuando un hombre que había estado preso, delito grave, y estaba preso en el sur del país, integraba la banda de los patovicas, secuestradores, violentísimos, de hace 20 años. Estuvo preso en Ezeiza, se escapó, estaba preso en Trelew, en el penal de Trelew, y le dieron la excarcelación. Le dijeron, andate de tu casa. Mirá cómo recibieron los vecinos, de esta manera. No querían saber nada con él. Este hombre, entre otras cosas, secuestró a un joven año 2002 con una banda, le cortaron un dedo, pidiendo dinero y extorsionando a una familia. Temible esta banda de los patovicas. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, después de esta paliza que le dieron los vecinos, lo quisieron linchar, así como lo estás viendo, en las calles, cuando se enteraron que volvía. Comenzó esta mañana y se mantiene, es la protesta en la cárcel de Devoto. Protesta y tensión también, estamos en vivo con Fabi Ferrucci. Fabi, ¿cómo estás? Perdón, pero la situación aquí realmente es desgastante porque están los familiares enojándose porque los presos no tienen las condiciones necesarias de higiene, de comida. Y por otra parte también están preocupadísimos porque hay un guardia infectado que ya dio positivo de coronavirus, 6 guardias más apartados y se supone que también presos porque estuvieron en contacto con este guardia. La epidemia de coronavirus está provocando estragos donde nadie esperaba, en las prisiones italianas. En una decena de ellas han registrado motines y levantamientos, como en esta de Milán, donde algunos reclusos consiguieron subirse a la azotea. Este estallido de violencia, que ha dejado 6 muertos, se ha debido a la suspensión de las visitas semanales a las que tienen derecho los presos para tratar de evitar que el coronavirus se expanda dentro de las cárceles. Nuestros familiares detenidos no tienen nada, no tienen mascarillas ni tratamiento, no tienen nada, afirma esta mujer. Mientras dentro de algunas cárceles cundía el caos, en el exterior, familiares y defensores de los derechos de los reclusos reclamaban su liberación. Los 6 muertos se han registrado en la prisión de Módena, en el norte, al menos en 3 de los casos por sobredosis, después de que los presos asaltaran la enfermería e ingirieran fármacos. Los daños son enormes en algunos centros penitenciarios. En Pavia, los internos amotinados tomaron como rehenes a 2 policías y liberaron a decenas de presos, antes de ser controlados por las fuerzas antidisturbios. Mientras en Foggia, en la región sureña de Apulia, decenas de presos huyeron tras echar abajo una puerta. Según el sindicato de policía penitenciaria, escaparon más de 300. Otras fuentes reducen la cifra a medio centenar, de los que una treintena seguirían huidos. Y la libertad de cada uno de los presos es potestad de cada uno de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque usted ya sabe cuál sería mi opinión. No sale ninguno. Pero bueno, los jueces han determinado que pueden salir, algunos han salido con delitos menores,
otros han salido con delitos graves, y lo que sí está claro, porque por ejemplo me ha pasado durante esta cuarentena, en Pergamino quisieron robar un supermercado entre 6 o 7 personas, uno de ellos que fue detenido tenía una pulsera electrónica. Es de estos que dejaron salir con la pulsera. Por lo tanto, el verso de que con la pulsera los controlamos, todo eso de Sarasa. Y le vuelvo a repetir, estamos ante una situación excepcional, y como una situación excepcional hay que remitirse a lo que dicen los dueños de cada una de las libertades de los presos, que son los jueces. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos van a ser? ¿Van a salir todos? Porque era muy impresionante ver la negociación de un portador de armas. No todos, tenés otro... 1.200 en cárceles federales que están en situación de riesgo. En la provincia de Buenos Aires salieron muchos. En Devoto deberían salir 900 por situación de riesgo. ¿900? Sí. ¿Cuántos presos van a salir así? Bueno, como hemos visto, la situación no es simple. Y es por eso que en esta jornada de investigación hemos querido, junto con la coordinadora de este doctorado, la doctora Alejandra Niño Amieva, promover una discusión y convocar a personas muy interesantes, que tienen un gran conocimiento del tema y que lo ven y lo analizan desde distintas ópticas y distintos puntos de vista. Por eso hemos invitado al profesor doctor Alejandro Fabián Poquet, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Congreso en Mendoza, que no solamente es un abogado litigante que conoce muy bien las cuestiones vinculadas a la criminalidad y al derecho penal, sino que en su momento también fue secretario de Justicia de la provincia de Mendoza, director de cárceles, y aparte fue el promotor de la primera asamblea abierta de familiares de presos y detenidos, que fue calificada como una gran iniciativa en una convención internacional de Dubái, quizá la primera asamblea en su género, y que tiene hoy esa iniciativa una vigencia tremenda ante lo que está ocurriendo en los establecimientos carcelarios. Y también hemos invitado al profesor doctor Sandro Abraldes, que es fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal, para también tener una visión desde el Ministerio Público de lo que está ocurriendo con estos temas de la criminalidad, y si realmente nuestro tiempo, nuestras herramientas, nuestras estructuras, nuestro sistema de pensamiento es adecuado a la nueva realidad que vivimos, o hace falta un giro, o frente a lo que está ocurriendo, que es tan diferente, que es tan provocativo, que es tan interpelante, porque confluyen sensaciones diversas. Queremos la salud del preso, queremos la seguridad y el derecho humano del detenido, pero no lo queremos afuera. Tenemos miedo. La población dice: nosotros estamos encerrados y a ellos los liberan. Nosotros deberíamos estar libres y ellos encerrados. Pero si los liberan, vuelven a delinquir. Pero algún día los van a liberar. Con lo cual, antes o después, finalmente van a tener que reincorporarse a la sociedad. Bueno, muchos debates y discusiones sobre este tema se adelantan hoy, por suerte del COVID. Así que yo le voy a pedir al profesor Alejandro Fabián Poquet que comience con su disertación y nos introduzca a este mundo tan complejo de esta modernidad frente a una pandemia donde hay que lidiar con un sistema carcelario y con políticas de encierro. Bienvenido, Alejandro. Adelante. Positivista, ¿qué es lo que dice? Yo no tengo murallas físicas, yo no estoy distanciado, ergo, yo no soy el problema, soy el bueno y el sano. Esta es la posición que está detrás, esta primera mirada, por eso es importante, es la posición que está detrás de muchas reformas penales y procesales que lo único que hacen o creen o difunden es aumentar pena para resolver todos los problemas que tiene la sociedad. Diría que en democracia, en la Argentina, desde el fenómeno Bloomberg fue una persona que le mataron su hijo y empezó como una cruzada contra la inseguridad. A partir de ahí, este fenómeno impulsó
exponencialmente la población penitenciaria con aumento de penas, nuevos delitos, nuevas agravantes, menos libertad durante el proceso, más prisiones preventivas, menos delitos con beneficios en la fase de ejecución penal, más obstáculos para obtener la libertad. La última reforma que se efectuó en la Argentina a la ley 24660, que es la ley nacional de ejecución de la pena privativa de la libertad, se inscribe de lleno en este enfoque. Mediante la sanción de la ley 97.375 en julio del 2017. Hace 2 años y medio, 3 atrás, se modificó esta ley y se privó a muchas personas de los beneficios que estaban en la ley madre, en la ley básica. Diría que hoy, para la política criminal de los Estados Unidos y otros países desarrollados, el preso no interesa. Las causas del delito tampoco. No interesa la resocialización ni las teorías de la pena. Tampoco la justificación del castigo. No interesa justificar el castigo. Solo importa gerenciar el sistema de represión, por la importancia que tiene allá para la economía. Esto se llama criminología actuarial o administrativa, sintetizada en el lema 3 strikes and you are out. 3 golpes, 3 condenas y estás afuera de la sociedad. Fíjense, un problema de presos, intramuro, política criminal, política judicial, ¿cómo te saco de la sociedad libre y te encierro? Esto empieza en California. El autor es James Wilson, aquel, si recuerdan, de las ventanas rotas, que dio lugar a la tolerancia cero. Y el punto de partida, acá les cuento una anécdota interesante, creo que voy bien con la hora, es un artículo de un sociólogo norteamericano, Robert Martinson, que dijo, nada funciona. Martinson, un estudioso del tema, se puso a analizar el tema de la pena privativa de la libertad, del encierro carcelario trata este tema, y dijo, parece ser que nada funciona. Era la época, él estaba estudiando la época en Estados Unidos de muchos programas sociales, mucho dinero, welfare state, mucha asistencia a los desposeídos, a los marginales y a los carcelarios. Y dice, a pesar de esto, nada funciona. A raíz del nada funciona de Martinson, viene la época de Reagan, Ronald Reagan, que empieza con el populismo punitivo y dice, si nada funciona, empecemos a hacer toda esta mirada represiva. Como dije, son tumores, es algo extraño a la sociedad, entonces hay que separarlos de la sociedad. El pobre Martinson dijo que le habían malinterpretado el nothing work, el nada funciona, y se terminó suicidando lanzándose de su balcón del 9º piso en Manhattan. Una anécdota, pero es interesante. Bueno, para esta primera mirada, entonces, ¿cuáles son las medidas? Basta con restringir las actividades recreativas, deportivas, educativas, laborales, imponer más rigor, cortar visitas. En Estados Unidos, ¿cómo se soluciona? Con las Supermax, las cárceles de máxima seguridad. Y en América Latina, como hacemos siempre, nuestro pobre penitenciarismo, desafiando la física y la lógica. Aislar. ¿De qué manera el desafío? Aislar y distanciar en medio del hacinamiento. Una paradoja física y lógica. Si tengo hacinamiento, no puedo aislar, no puedo distanciar. Salvo, por supuesto, que se trate de una Supermax, donde pasamos 23 horas al día encerrado en una celda. Pero eso cuesta mucho dinero, lo puede hacer Estados Unidos, no América Latina.
Esta mirada, ¿cómo reacciona? Tal vez un sector de aislamiento, mejorar alguna que otra instalación sanitaria, pero pensando principalmente en la gente que trabaja en la cárcel. Silenciosamente, la idea inconfesable de esta mirada es que el virus acabe lo que no pudo hacer la política ni la justicia, acabe con el hacinamiento, se maten entre ellos, o el virus, así como produce muerte o agrava enfermedades, acá también todo esto, o los motines que provoca el virus, como vimos también en la filmación de Voto, como empezó en marzo en la Argentina con los motines. Entonces, de alguna manera, es que se maten entre ellos. La misma lógica de esta mirada que se usa con respecto a las favelas, las villas de emergencia, villas de miseria, con más de 100 millones de habitantes en América Latina. Primera mirada positivista, que comenzó con Lombroso, pero sigue hoy en día. El mundo es altamente positivista. El problema es el otro. Vamos a la segunda mirada. Es una mirada más abierta, una mirada macro, yo la llamo una mirada institucional. Acá la cuestión carcelaria es una cuestión ligada a la cuestión social. A ver si vamos entendiendo. La primera mirada totalmente independiente. Está el muro clarito que dice unos y otros, libres encerrados. Esta mirada dice hay una relación entre una y otra cuestión. La cuestión carcelaria está vinculada, o la cuestión penitenciaria vinculada a la cuestión social. Esta mirada es la que anunció la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año, cuando anunció la pandemia del virus que provoca la enfermedad COVID-19. Y dijo que había que tener cuidado con esta pandemia en la cárcel, no solo porque los presos son los más vulnerables por el hacinamiento y todo lo que hemos estado de alguna manera diciendo, sino, escuchen bien, porque es un tema de salud pública. Entonces hay que tomar todas las medidas necesarias para descomprimir las cárceles. Pero fíjense cómo cambia la mirada. Ya no es un problema de preso, sino que es un problema de salud pública, de sociedad. ¿Qué es lo que le dice la Organización Mundial de la Salud a las políticas? Cuidado, es inútil trabajar la salud pública afuera sin trabajar la salud de los internos. Están relacionados. En realidad, esto es para apuntarlo como señero, porque un poco comienza en este año con el tema de la pandemia. Pero esta idea ya estaba académicamente en la década del 50 del siglo pasado. Esta relación entre cárcel y sociedad ya había sido advertida en el libro La sociedad de los cautivos, de un sociólogo y criminólogo norteamericano que se llama, algunos lo conocerán, Gresham Sykes, ¿no? Escribió La sociedad de los cautivos. ¿Y qué decía? Decía dos cosas fantásticas para esa época. La cárcel es una sociedad. Ustedes verán, no es obvio. Si es un problema del mal, de peligrosidad, pongo a gente madura, adulta, tratándola como niño, simplemente para obedecer, y le bajo línea y regla y le impongo un cronograma de vida. Eso no es. Sykes dice, es una sociedad. Por más represión que haya, hay reglas. Bueno, y describe, es muy interesante, muy lindo este libro, y además dice, esta sociedad está conectada con el afuera, es parte de una sociedad mayor. Incluso, dijo Sykes, lo que ahora se llamó Supermax, las cárceles de máxima seguridad, porque el libro de él trata sobre una cárcel de máxima seguridad de New Jersey, y en esa misma él descubre estas reglas societarias. Esta mirada de OMS, de esta academia,
yo la llamaría normativa o institucional, porque el alcance de la mirada está relacionado con la ley y las instituciones del sistema de seguridad pública. Los elementos normativos, jurídicos que rigen la cuestión carcelaria, obligan a esta mirada más amplia. Ya no es un parecer académico solo de SAIC, sino lo dicen todos los congresos quinquenales de Naciones Unidas, las reglas de Tokio de 1999, las reglas de Mandela del 2015 y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional de la Argentina, así como también la propia Ley de Ejecución Penal 24660. ¿Qué es lo que dice nuestra ley de ejecución en el artículo 1? La pena se aplica para una adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Fíjense, no hay reinserción social si la sociedad no se involucra, no participa. Algo que siempre con Vítolo hablamos del jurado popular, otro tema que también está en el doctorado, pero que tiene que ver con la participación. Esta participación popular societaria es mucho mayor, inclusive en la pena. Si fracasa la reinserción es porque fracasó la sociedad. Entonces, el encierro para esta mirada jurídica e institucional, solo es legítimo si está concebido para la libertad. Parece una paradoja, pero el encierro es racional si está mirando a la libertad. De ahí el sentido del régimen progresivo de la pena: observación, tratamiento, prueba y salgo a la calle. De ahí el problema que presenta la prisión perpetua, donde en teoría uno entra para no salir. Bueno, esta es la mirada institucional que trata de cumplir la ley. Desde este punto de vista, o de esta forma de abordar, no es poco lo que se ha ensayado en este corto tiempo. Esto es lo que se ha hecho marzo, abril, mayo, junio, julio en nuestro país, a partir del decreto de necesidad y urgencia estableciendo el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia. Acá quiero decir, estoy hablando de esta mirada, la estoy describiendo, y quiero decir algo antes de analizarlo un poquito más. Es fácil criticar todo esto que se ha hecho acá, pero no se puede no decir que esta pandemia fue un hecho inédito, una situación única que sorprendió a todo el mundo, a países desarrollados, no tanto, de izquierda, derecha, norte, sur, es decir, realmente es una situación inédita, única, no han tenido analogía con otras épocas. El mundo quedó desconcertado, y a punto tal que si uno lee los pensadores, las mentes más claras de la humanidad, los filósofos, hoy en día encontramos las visiones más enfrentadas. Hay un filósofo que dicen que gracias al virus vamos a terminar con la desigualdad de clases y vamos a llegar a una sociedad igualitaria. Uno. Otro que dice, no, el virus nos va a hacer más egoístas, más individualistas de los que somos. Un extremo a otro, en el medio cualquier hipótesis. Y hay también algunos que hablan de que gracias al virus va a venir una perspectiva de género más profunda y del estado patriarcal vamos a pasar a un estado matriarcal. La sociedad misma, no solo los poderes, tuvieron problemas economistas, infectólogos para avanzar. La sociedad misma se convirtió en algo muy raro, no pudo seguir cumpliendo con sus rutinas y acudían a la delación, a denunciar a algún vecino, o a la complicidad vecinal y a empezar a hacer formas colectivas muy creativas de gestionar lo doméstico. Es decir, de todo hubo en estos meses. En medio de este desconcierto se tomaron medidas en el ámbito penitenciario y judicial. Seguramente Sandro, ha sido partícipe o ha tenido protagonismo por su rol de fiscal en todas estas medidas, ha tenido tarea muy agitada acá,
pero quiero decir que desde la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de todas las provincias, las cámaras de casación, procuradurías generales, Ministerio Público Fiscal de la Defensa, acusatorios, ONG, Colegio de Abogados, hasta el Arzobispado de Mendoza, en el caso de Mendoza, el Comité Nacional contra la Tortura, el Comité Provincial en Mendoza contra la Tortura, lograron acuerdos institucionales, mirada institucional, recuerden, acordadas, resoluciones de distintos órganos, habeas corpus colectivos, impulsados por ONG, se amplió la mirada, se optimizaron los recursos con creatividad para agilizar los trámites, es decir, se realizaron un montón de medidas jurídicas, judiciales e institucionales. A ver, no cortar la relación del preso con la familia o el entorno. ¿De qué manera? Le ponemos computadoras, bien, le ponemos celulares al que no tiene computadora. Empezamos a reinterpretar la prisión preventiva. Los institutos de salida anticipada, la ley de ejecución penal prevé régimen progresivo. Vamos con varios institutos probando el sabor de la libertad. De a poquito vamos adquiriendo libertad, en teoría por lo menos, y se fueron interpretando, posibilitando institutos de salida anticipada a la luz de esta epidemia. Se dijo que vayan saliendo los de condenas cortas, los que le queda poco tiempo para terminar la pena. Era toda una discusión que se estaba entablando, ¿no? Fue la construcción de criterios judiciales, delitos, como dije, menores de 3 años, mucha prisión domiciliaria, vaya a la casa. Bueno, pero ¿cómo voy a ir a la casa si no puedo hacer el informe ambiental? Otra vez la creatividad acá, lo hacemos por teléfono el informe ambiental, vamos ayornándonos. Las salidas anticipadas como semidetención, la semidetención es otro instituto, en vez de ir, uno vuelve a dormir al penal, en vez de dormir al penal, uso la prisión domiciliaria. Entonces, todo esto es en el marco de la mirada institucional. Incluso dentro de esta mirada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1 de este año, sacó un comunicado que se tituló Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde recomienda a los estados de la región esto que estamos diciendo, ¿no? Esta interpretación judicial viene también con esta recomendación de tratar de analizar todos estos casos con flexibilidad y tratar de descomprimir las cárceles. Pero fíjense lo que dice, incluso en graves violaciones de los derechos humanos y en delitos de lesa humanidad. O sea, lo más grave puede salir, obviamente, si se dan ciertos requisitos, hay que mirarlos de una manera más estricta, ¿no? Pero también puede, esto lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta es la segunda mirada. Pero yo quiero agregar una tercera mirada a este tema. Esta tercera mirada va más allá de lo institucional y legal. Bueno, obviamente mucho más que la primera, más que la segunda. La cuestión carcelaria, para esta mirada, estén atentos a lo que voy a decir. La cuestión carcelaria, la cuestión penitenciaria, es la matriz configuradora de la cuestión social. Ya no es que están solo relacionadas, no solo están relacionadas, sino que una configura a la otra. Que no puede haber una sociedad libre sin esa sociedad carcelaria. Fíjense cómo avanza. Para esta mirada,
es una mirada que compromete a 8.000 millones de habitantes, más o menos los habitantes en este momento de la Tierra. 8.000 millones, todos los que seamos, es una mirada que dice que esta relación, este núcleo temático, afecta a todos ellos. Ustedes podrán decir, epa, esto es sorprendente, sí, sí, pero les voy a poner un ejemplo. Pregúntense ustedes, para tratar de justificar esta mirada, ¿por qué se gasta Estados Unidos 13,5 millones de dólares por año en un preso? ¿Escucharon bien? 13,5 millones de dólares por año en un preso. Claro, un preso particular, un preso de Guantánamo, ¿no? Es una cárcel, sí, de acuerdo, una cárcel especial. Aún en las cárceles de máxima seguridad se gasta menos, pero se gasta muchísimo dinero. Es decir, tienen 40 presos más o menos en Guantánamo, con la cuestión del terrorismo, se gastan millones y millones de dólares. ¿A ustedes les parece que se justifica tanto gasto de dinero para una persona encerrada prácticamente en un edificio fortificado? Debe haber algo más. Otro ejemplo. La empresa de seguridad, si hablamos en términos empresariales, el sistema de seguridad público, la cárcel como parte de ella, más o menos tiene encerrado un porcentaje pequeño, uno habla de 1%, 2, 3%, si quieren 5%, de todos los delitos que se cometen. Entonces, como empresa securitaria, como empresa de la seguridad, es una empresa deficiente, ineficaz. Si se tratara de cualquier otra empresa, una empresa comercial, ya hubiera concursado, ya hubiera quebrado, o hubiera entrado en un procedimiento preventivo de crisis. Cuando uno elabora un producto, sea cárcel, resocialización, tiene que ver para qué sirve. Es decir, cuál es su incidencia en el mercado. Y uno se puede preguntar acá, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve la cárcel? Fíjense, cuando uno ve con investigaciones de campo el índice de prisionización de las personas, no guarda relación con ningún otro índice, ni siquiera con los delitos cometidos. No hay relación entre delitos cometidos y encierro, ni siquiera con la política autoritaria o democrática, ni siquiera con más o menos participación ciudadana, con jurado popular o sin jurado popular. Es independiente la tasa de presos, ni siquiera con la cultura jurídica, ni siquiera con la religión. Fíjense, Colombia, uno de los países más violentos del mundo, tiene menos presos que Portugal. México, muy violento también, tiene presos similares a Colombia. Europa tiene un índice de 140, 150 presos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, con similar cantidad de delitos, tiene 700 presos por 100.000 habitantes. 700, 150 Europa, 600 Rusia. China tiene 1.500 millones de habitantes, tiene 1,6 millones de presos aproximadamente, y las cifras en China no sabemos nunca muy bien cuán exactas son, pero tampoco tiene relación con la densidad demográfica. En África tenemos dos países vecinos iguales, uno tiene un alto índice de prisión, el otro no. Polonia, la religión es católica, igual que Italia, hasta el Vaticano, tiene mucho más presos que Italia, y así sucesivamente. Es decir, no encontramos cuál es el sentido de la cárcel, con investigaciones de campo. Y entonces uno dice, ¿y qué está pasando? Volvemos a esta mirada. Sucede que el verdadero poder de la cárcel no está para dentro de los muros, sino para afuera. Es el poder de vigilancia sobre los libres, antes que el poder represivo sobre los encerrados. La cárcel
es un laboratorio de ensayo. Se ensaya la forma más cruel e invasiva del poder. El poder en la cárcel va naturalizando, ¿no? Es decir, yo tengo derecho como poder a mirarte a vos preso todo lo que haces, a vigilarte, a tocarte, a hacer requisas, y todo eso se va naturalizando. Y esto va llegando a la sociedad. Y aparecen los satélites, las cámaras, los drones, los teléfonos interceptados, las computadoras, también los muros, las rejas. Fíjense, menos conductas permitidas, menos posibilidad de trasladarse, menos posibilidad de juntarnos, menos de reclamar, menos ruido. Hoy es legítimo pararnos para tomar la fiebre, algo que nunca se había visto. Entonces, la víctima va agradeciendo al victimario que nos pare para tomar la fiebre. El esclavo besa la mano del amo. Es la internalización de la vigilancia. Con la pandemia, que es una emergencia real y nadie la discute, se dispara, sirve como disparador de este poder de vigilancia. Y una vez pasada la emergencia, porque va a pasar esta emergencia, van a encontrar la vacuna, los tratamientos, va a ser controlada, va a quedar una vigilancia más intrusiva, un poder que se va a meter más en nuestra vida. En una sociedad de riesgo, ahora con riesgo pandémico, el poder penal se justifica por el mero peligro. Y del delito de resultado cometido por un autor individual, el derecho penal clásico, que todos por lo general es el que se enseña, se va pasando a la preocupación por un delito de peligro cometido ya no por una persona, sino por poblaciones o grupos. Hay mucha gente en el mundo, sobra gente, miles de millones de personas sobran. Entonces, un derecho penal, un poder penal tendiente a contener poblaciones o grupos. Y ahí viene la tecnología de la vigilancia, porque no se puede encerrar a casi todo el mundo. Esta mirada, entonces, concibe lo carcelario como una estrategia de poder vinculado a la formación de saber. El saber también está estructurado, es un saber para controlar. Es una técnica, esta técnica de vigilancia, que se reproduce en las más diversas disciplinas. Esta mirada, obviamente no es mía, es una mirada que se remonta, todos lo van a conocer, a Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, el creador del panóptico, a Michel Foucault, el filósofo francés que habló de las disciplinas y la ortopedia social, la gente en libertad con ortopedia social, Alessandro Barata, un criminólogo italiano que habló de los muros simbólicos de la cárcel, y Darío Melosi y Massimo Pavarini, cárcel y fábrica. La cárcel es lo mismo que la fábrica, es decir, la cárcel es una fábrica con muros. El panóptico, ¿qué significa este de Bentham? Panopticum, una mirada total, ¿no? Un solo guardia vigila constantemente a los presos, no hay rincón donde estos presos se puedan esconder. Incluso Bentham pensó en un primer momento poner tubos para hacer también un control acústico, ver si los presos caminaban, qué es lo que hacían, pero desistió de esta idea porque el tubo llevaba y traía los ruidos y se escuchaba lo que hacían los guardiacárceles. Pero esta es la mirada de Bentham. Bentham lo que quería era hacer un dispositivo de poder para la sociedad libre, no para la cárcel. Y tanto quería controlar el pobre Bentham que cuando murió pidió ser embalsamado y dejado ahí a la vista de todos en la Universidad de Londres que él fundó. O sea que Bentham de alguna manera sigue controlando lo que hacen en esta universidad. Más allá de esta ironía, este es la razón de ser de esta mirada. Foucault retoma esta idea, Michel Foucault, y
dice que este diseño arquitectónico se traslada a la moral, a la escuela, a la educación, a lo militar, a la salud, y a la producción. O sea, para producir hay que estar en una sociedad disciplinaria. De allí la famosa frase de Foucault, que es: las luces que descubrieron las libertades también inventaron las disciplinas. Es decir, en el siglo XVIII, en la época del iluminismo, trajo luz, trajo razón, trajo libertad, pero trajo estas disciplinas. La obra suya es precisamente Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Con la prisión nace un modelo nuevo de sociedad. Melosi y Pavarini también trabajan esta idea, desarrollan el concepto de cárcel vinculado a la idea de fábrica. ¿Cuál es la idea? Controlar al preso y al obrero, porque son fungibles. El obrero va a la cárcel y si sale el preso va como obrero. Es decir, es el ejército industrial de reserva del que hablaba Marx, esa masa de obreros de bajo sueldo que es necesaria para mantener el sistema. Dejando de lado estos pensadores criminólogos, vamos a recurrir, como siempre me parece que es bueno, saludable hacer, a la alta literatura. Y para traer ejemplos de esto, de esta tercera mirada, yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué Bernard Shaw dijo: mientras haya cárceles, no importa mucho quién esté adentro y quién esté afuera? ¿Por qué habrá dicho esto este genial dramaturgo, el único que ganó un Nobel y un Oscar? Nadie ha ganado un Nobel. Bernard Shaw ganó el Nobel y el Oscar, o sea, una mente sinceramente genial, brillante. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué trae esta afirmación? A su vez, Borges, cuando en 1985 se había hecho el juicio a las juntas militares, Borges va, en julio de 1985, escucha un testimonio de un sobreviviente de la escuela de la ESMA de Mecánica de la Armada. ¿Y qué es lo que dice Borges? Dice que él iba oyendo al que hablaba y sentía que él, Borges, estaba en la cárcel. Y dijo: lo más terrible de una cárcel es que quienes, escuchen bien, entraron en la cárcel no pueden salir nunca. Y de este o del otro lado, de los barrotes de la cárcel, siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno mismo. Y escuchen su pensamiento final. La cárcel es, de hecho, infinita. Lo que estábamos diciendo recién. 8.000 millones de habitantes, es decir, toda la sociedad, todas las disciplinas, todo el saber. Estos conceptos que vienen de la filosofía, de la política, de la criminología, de la alta literatura, también de la economía, porque Bentham además era economista, es decir, esta idea de que se entra para no salir, se sale para continuar adentro, la unidad del carcelero y el preso, de cárcel infinita, fue lo que me llevó a realizar 2 experiencias penitenciarias en Mendoza, que bueno, ahora ya estoy casi llegando al límite, estoy viendo el cronómetro, en Mendoza, Asamblea Penitenciaria y Red de Familiares de Presos. Tenía intenciones de contarles un poquito esta historia. ¿Para qué? Para decirle, se puede, o sea, hacer cosas dentro de esta tercera mirada. En 1999, como les comentó Víctor, yo estaba a cargo del área de justicia y de cárceles, policía de investigaciones, y se elaboró la primera asamblea penitenciaria del mundo. No se había hecho otra, en la cual durante 2 días, en el Centro de Congresos y Exposiciones, al aire libre, presos, presas, guardia, cárceles, también, y familiares de presos, se creó la red de familiares de presos, desde la Secretaría de Justicia, la Subsecretaría de Justicia, se le dio jerarquía, y hacer un nuevo actor social, el familiar de preso, y durante 2 días se debatieron, hola,
se debatieron los temas, tengo un eco, por eso se debatieron temas centrales en esa asamblea penitenciaria. Se enseñaron técnicas de diálogo del físico David Bohm para que todos aprendamos a dialogar, para no hacer una catarsis. Bueno, fue todo un estado asambleario durante todo el 1999 de entrenamiento para llegar a esos 2 días donde todos tengan voz, porque el preso perdió la libertad, pero no pierde la voz. Y si vamos a hablar de cárceles, la sociedad, lo dice el artículo 1 de la ley 24.660, tiene que estar metida, pero no de una manera versallesca, no de una manera formal, tiene que estar metida. Y la mejor manera es a través de la red de familiares de presos, que nos digan también qué es lo que está pasando. Tenemos más y mejor información. Bueno, un poco la consigna, no puedo hablar ahora porque ya estoy en 45 minutos, que es lo que me habían dado, explicar todo esto, pero esta práctica fue considerada por Naciones Unidas en Dubái como good, es decir, una buena práctica, y se recomendaba para todos los estados. Uno de los ejes temáticos ahí era, fíjense, 1999, era seguridad y salud comunitaria desde el enfoque de red. Seguridad y salud comunitaria del enfoque de red. 1999. ¿Qué sería hoy del sistema penitenciario, del sistema de seguridad pública, de la conciencia social, si se hubiera seguido practicando ese eje donde todos opinaban salud pública? El virus igual hubiera aparecido, igual hubiera hecho estragos, pero nos hubiera agarrado con aceitado los mecanismos institucionales, es decir, con otra información, con otra plasticidad, con otra flexibilidad, otra manera de afrontar esta pandemia. Quiero decir que en esta apertura de caja negra, cárcel, esto es 1999. En 1983 entró la democracia. Habían pasado 16 años. ¿Saben qué encontramos? Encontramos 400 legajos de detenidos políticos y un legajo de un desaparecido. Y saben, uno de los legajos de los 400 presos políticos, nuestro querido y célebre escritor mendocino Antonio Di Benedetto, el famoso autor de Sama, la novela que terminó en el cine. Bueno, la democracia en 16 años no pudo descubrir esto. Ahí teníamos en el 99 la prueba de que esta caja negra, la cárcel, era un lugar de blanqueo de secuestro, aparecía preso, era una escala para la desaparición, un centro de torturas. Y nosotros los penalistas teorizamos sobre las funciones positivas de la pena, ahora de la mano de Jacobs. Pero esa era la cárcel. ¿Y cómo pudimos verlo? Porque la sociedad entró, porque lo que está dentro es lo que pretende el poder afuera. Ya voy cerrando. Es curioso, ¿no? Porque ahora yo hablé de la segunda mirada, una mirada necesaria, una mirada que está haciendo muchas cosas, pero es una mirada que se limita a lo institucional y a lo jurídico. No va a producir un cambio, no es un nuevo paradigma. O sea, de alguna manera las cosas van a seguir siendo como son. Y todos los operadores, decisores judiciales, todos los que están, los del servicio penitenciario, colegios de abogados, asociación de magistrados, con todo el esfuerzo que hicieron, se tuvieron que convertir un poco en miembros del Cirque du Soleil. Es decir, tuvieron que empezar a desandar los principios de la dogmática penal o penitenciaria. Bueno, pero la semidetención es cuando hay una institución de autodisciplina. No existe la institución de autodisciplina, no importa, a la casa. Bueno, pero la prisión domiciliaria no va para este caso, no importa, a la casa. Comisión Interamericana, aún los genocidas pueden ir a la casa. O sea, el principio de legalidad, ¿dónde está? Le pregunto a los dogmáticos, les pregunto a los abogados. El principio de legalidad es tan sagrado. Hoy en día, en la dogmática penal, hay autores que critican la pena natural. ¿Cuál es la pena natural? Yo voy manejando con un hijo en el auto, mal, negligentemente rápido, lo mato. Bueno, es mi hijo el que murió, ¿no? La dogmática tradicional dice, no importa, no hay pena natural, tantos años, pero ¿para qué me va a aplicar un dolor si el dolor más grande que tengo es el mío? No importa. Bueno, eso que he resistido, de repente desapareció.
el principio de legalidad a nadie le importa, porque hay que buscar razones para descomprimir la cárcel. Esto se decía, hay algunos autores que esto siempre lo han sostenido, del exterior de acá, y nos tocaron de herejes. Hoy se está haciendo eso, ¿no? Se está haciendo eso y pasa. Y miren, ¿qué pasó? ¿La pandemia nos hizo tomar más conciencia? No. Pasa lo que dije recién. El poder no es el poder represivo. El poder es un continuum. El poder se ensaya en la cárcel lo que va afuera. Y si yo en la cárcel controlo, yo te saco, te vas a la prisión domiciliaria, alguno que otro se fuga, estamos nosotros en Mendoza, en la Argentina, a veces los dispositivos más o menos, pero no importa, está el dispositivo. Yo te voy a vigilar, yo te voy a controlar, estés donde estés, yo te voy a detener por si tenés cara de enfermo, es decir, lo que dije antes. Yo tengo más poder porque hay mucha gente y no la pueden cerrar a todas. Los Estados Unidos han hecho un esfuerzo muy grande porque una economía productora de bienes pasó a una economía de servicios, necesita el servicio penitenciario, una razón económica, pero no puede encerrar a 40 millones de pobres que tiene ahora. ¿Qué es lo que hace? Va controlando las poblaciones, va haciendo en Utah el centro de espionaje más grande del mundo, y vamos con drones, con satélites, controlando esto que está dentro, puede estar afuera. Y de paso, controlamos a toda la población. Fíjense que ahora la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo hay que descomprimir las cárceles y salgan. Claro, uno lo ve, y el principio de legalidad y todo lo que venimos enseñando y nos enseñaron, lo que era herejía antes, que salga. Ya afuera nos haremos cargo de esto. Fíjense brevemente qué pasó en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas. Bueno, eso fue en septiembre. En octubre estaba el acta patriótica. ¿Qué fue el acta patriótica? El avance de Bush sobre la Cámara de Representantes y de senadores y diputados, representantes republicanos y demócratas. Consiguió todo el poder. Estados Unidos no es nunca más lo mismo. Y el dilema en Estados Unidos, digamos, esa pandemia, que fue ese acto terrorista, era seguridad o derechos constitucionales. Y los ciudadanos internalizaron la vigilancia, dijeron seguridad. Es decir, se dieron libertad, se dieron la libertad que tenía. Entonces, para terminar, esta es un poco la reflexión. Wow. Más allá de que se comparta, no se comparta, pero introducir esta mirada. Guarda, porque la pandemia va a llegar a su fin, pero con el fin de la pandemia se acerca un poquito más el fin de la privacidad. Ya no está tan lejana la profecía de la sociedad orwelliana de la novela de 1984, El Gran Hermano. De la sociedad del espectáculo hemos pasado a la sociedad de la vigilancia. La lucha contra el virus no debe hacernos olvidar, es decir, hay que luchar contra el virus. La pandemia está ahí, la vemos, pero esta lucha contra el virus no debe hacernos olvidar la lucha por nuestro añejo y sabio principio de reserva de privacidad contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, ahora es el tema del profesor Sandro Abraldez y le quiero pedir a Sandro que nos dé su mirada, que nos lleguen sus reflexiones respecto de esto que estamos encarando en estos días y que es tan importante para poder entender la realidad en la cual nosotros estamos inmersos y de la cual somos necesariamente partes. Adelante, Sandro. Muchas gracias, querido Doc. Primero que nada quiero agradecer a la Universidad del Museo Social Argentino, una casa prestigiosísima de estudios, de altos estudios, por la invitación a participar en esta jornada de investigación tan destacada. También quiero felicitarte especialmente, Doc, por cómo llevas y cómo liderás este doctorado, que como bien decís es de vanguardia, que muestra que un esfuerzo desde un sector como es una universidad privada está en condiciones de dar un servicio de altísima calidad educativa y de formación de pensadores, esencialmente eso, ¿no? Porque esta jornada que has diseñado y que me honra muchísimo de participar con una mente lúcida y esclarecida como es Alejandro Poquet, justamente te invita a reflexionar, a pensar, a repensar
y a no guiarnos esencialmente por lo que dice el diario y la televisión. Este es el gran desafío, me parece, ¿no? Comenzaste con un video excelente, Doc, y te felicito porque la verdad que es una aprieta síntesis de la enorme crisis que está viviendo el Estado moderno, que es que los medios de comunicación marcan agenda y marcan realidad. Y esto es muy importante. Y no estoy diciendo que esa realidad o esa agenda no sea lícita, no sea legítima, no tenga interés o no sea real, ¿no? Que esa realidad no sea real. Pero lo que estoy diciendo sí es que como Estado moderno te enfrentás cotidianamente a un conjunto de información que te llega ya por todos lados, que no necesitas ya prender la televisión, sino que alcanza con que entres en un portal de internet, con que tengas una cuenta de Twitter, con lo que vos quieras, con lo que estés conectado con otros, para darte cuenta de que estás constantemente recibiendo un conjunto de información que a vos te configura tu propia realidad. Y esto en el caso que nos ocupa o en el tema específicamente es muy importante porque a un escenario de crisis mundial de origen de salud, epidemiológico, como lo queramos llamar, se suman otras cuestiones, ¿no? Dejemos a un lado, que no es menor, por cierto, pero no es el tema que nos ocupa, la cuestión económica para los sistemas o para los emprendimientos, para la funcionalidad en sí misma de la economía de los estados. Dejemos ese tema a un lado y vamos justamente al tema que nos ocupa, es decir, el bombardeo constante de información que indica que a un conjunto poblacional que le estás pidiendo que se quede en su casa, que se aísle, que no tenga contactos, le agregás el tema de que hay un montón de personas que están privadas de libertad, que son asesinos, violadores, secuestradores, etcétera, recuperan la libertad. Así como diciendo, ya bastante tiene la sociedad con la idea de que debe enfrentar de un modo insólito o desconocido, por lo menos para los niveles de impaciencia que tiene la sociedad moderna hoy, la cuestión de que las cárceles se abren y todo el mundo sale. Ese es el mensaje que está instalado. Por lo menos es el mensaje que a mí me tocó ver en el medio donde me desenvuelvo, que es en Buenos Aires, ¿no? Es decir, los medios de comunicación constantemente diciendo, bueno, y ahora, como si todo esto fuera poco, todos los presos a la calle. Y todas las personas que están privadas de libertad a la calle. Y esto la verdad es que a mí me genera un conjunto de interrogantes, ¿no? Y de reflexiones. Primero la pregunta es, ¿esto es así? ¿Esto es realmente así? Porque la primera impresión que me llevó es que al menos en el sistema judicial, con todos los defectos que tiene, que son muchos, yo soy muy crítico, lo primero que tengo para decir es que todas las personas que trabajan en juzgados, en fiscalías, hasta en defensorías públicas, te diría, no les causa gracia la liberación de una persona, de un asesino serial, de un agresor sexual serial o de un homicida. Es decir, somos personas. Yo también cuando saco la basura a la calle miro para todos lados, a ver si alguien me va o no me va a intentar meterse en mi casa conmigo. Es decir, uno está condicionado por ese conjunto de información que te llueve constantemente y que hace que lo primero que te tengas que preguntar es si esto es cierto. Entonces yo lo que pondría primero es este dato, ¿no? Es decir, ojo con los medios de comunicación, que no es un llamado a alerta original, no es mío, es de un conjunto de personas que reflexionan y que piensan, porque sabemos que atrás de los medios de comunicación hay un negocio. Y no digo que esto esté mal, cada quien tiene derecho en un Estado de derecho a hacer su negocio. Pero ojo con esto, insisto, porque esa mirada por lo menos no es tan aséptica o tan independiente en términos entrecomillados como se la plantea. Quizás en un marco donde se debería fomentar otros niveles de tolerancia, la cosa fuera un poco distinta, claro, pero cambiar, como dice Alejandro, cambiar todo este paradigma parece un poco iluso, ¿no? Y la verdad es que no tengo ganas con ustedes de vender ilusiones, sino simplemente de compartir algunas modestas y muy modestas reflexiones. Lo primero que quisiera decir es que a lo que nos debería llamar esta situación de confinamiento, como se ha vivido en los grandes centros urbanos en Argentina, bueno, creo que Mendoza está saliendo, está en una situación muy distinta a la que está el AMBA, por suerte. Y bueno, algunos sectores de Brasil también, pero a lo primero que nos debería llamar es a un nivel de empatía con el encierro. Está todo el mundo histérico porque tiene que estar en su casa, porque no se aguanta estar en su casa, pero a la vez pedimos más prisión. No sabemos para qué bien, ¿no? Pues esta es una de las preguntas que planteó muy bien Alejandro. No sabemos bien por qué ni para qué, pero la gente pide más prisión. Y pide que el que está en prisión no salga.
no importa cuál será el argumento por el que tenga derecho a salir, porque también en un Estado de Derecho coexisten distintos derechos, y acá es donde se generan quizás las tensiones, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es un llamado a la reflexión sobre este punto y un llamado a la civilidad, básicamente, porque un conjunto social que no se banca estar encerrado en su casa, pide que los demás cumplan con todas las condiciones infrahumanas de detención y de encierro. Claro, me podrán decir, mira, nosotros no cometimos delitos, está bien, es una buena afirmación, pero yo diría un poco más de empatía con eso, ¿no? Anthony Giddens, en ese libro magnífico que se llama Consecuencias de la Modernidad, cuando habla de la otredad, ¿no? Cuando habla del otro, dice que justamente el grado de civilidad de una sociedad se expresa en cómo trata al otro, en cómo es tratado el otro, el extremo. Y ese es un punto sobre el que hay que reflexionar necesariamente, porque enseguida desde los medios de comunicación se instaló esta idea de que las puertas de las cárceles están siendo abiertas de par en par. Y yo al menos tengo que hablar de mí, cada quien podrá hacer una visión global, ¿no? Pero al menos en el tribunal, con los 2 tribunales que yo trabajo, esto no fue así. Y no digo que alguien no haya recuperado la libertad. Yo me expresé en favor, por ejemplo, de decir, quizás, como dice muy bien Alejandro, ¿no? En esa crisis del principio de legalidad, que está en crisis desde hace tiempo, no solo para el derecho penal, sino también para el derecho procesal. No estoy diciendo que esto esté bien, pero uno trata de resolver en el contexto, ¿no? Yo me expresé, por ejemplo, en favor de que la persona que estaba por cumplir la pena o agotar la pena en junio pudiera salir a finales de abril. Sí, mire, ¿para qué lo va a tener encerrado? 2 meses más, ya está por cumplir la pena, libérelo. Y esto no creo que genere un perjuicio a nadie. Es decir, me parece que la situación esencial tiene que ver con un criterio que sea de razonabilidad, pero además, y a esto me voy a referir sobre el final de lo que tengo para decir hoy, que es ciertos criterios de gestión que tienen que estar establecidos, y cada uno de nosotros tampoco puede hacer lo que le parece. Hay un lugar para los libres pensadores, por supuesto, pero también cuando hay que implementar políticas de Estado tiene que haber una línea general. Y esto me parece que es muy importante que exista, y esto en la Argentina claramente no existe. Lo segundo que quisiera decir es que estamos enfrentando gran parte de este problema porque el derecho penal prácticamente abarcó todo, ¿no? Es decir, hay un escenario de prisión ante todo y para todo. Y esto nos debería llevar a una reflexión también, ¿no? Si me lo permitís, Doc, quiero hacer un muy pequeño homenaje a la memoria del gran jurista y procesalista argentino Julio Mayer, a quien recomendaría volver a leer en algunos puntos, ¿no? Que falleció la semana pasada, lamentablemente nos dejó. Pero nos dejó sus libros y sus artículos. Y hay un gran artículo de Julio Mayer en el libro Homenaje a Klaus Roxin, con motivo del doctorado que se le dio en la Universidad de Córdoba, donde Julio Mayer pregunta, dice, mire, ¿quiere usted que el proceso penal sea más eficiente? Todos pretendemos una mayor eficiencia del proceso penal, es decir, que empiece y termine cuanto antes, pero que lo haga con ciertos niveles de aceptación de la decisión, con ciertos niveles de búsqueda de la verdad, que la decisión realmente sea sólida, la que se toma allí, que sea justa. Pues bien, empiece por achicar el derecho penal. La única manera que hay de volver eficiente a ese proceso penal es achicar un poco el derecho penal, porque está gigante. Es un derecho penal gordo, enorme, gigantesco, que se aplica a situaciones que no deberían ser del derecho penal. Entonces aplicamos tanto derecho penal que tenemos todo este problema. Y un derecho penal que va acompañado de una reacción punitivista que trata de meter en prisión cuanto antes a todo el mundo, porque parece siempre, en estos niveles de impaciencia que registra la sociedad hoy día, que no estoy señalando a culpables, no, simplemente estoy haciendo una descripción. Uno agarra Facebook y encuentra a su novia de la infancia, en un instante. Uno toma un teléfono celular y habla sin costo al otro lado del mundo, y llama a la hora que quiere y el otro lado atiende. Entonces, ¿cómo le explicamos a la sociedad hoy que un proceso penal lleva un tiempo, que quizás para la sentencia definitiva lleve un tiempo, pero que cuando esa sentencia se arribe, esto significa que el proceso ha ventilado los carriles institucionales de averiguación y de reducción de violencia y de solución de conflictos? Claro, este proceso penal no puede tardar 18 años, ¿no? Esto también vamos a poner blanco sobre negro. Si vamos a pensar que un proceso penal realmente puede durar 20 años, como dura en la Argentina, va a ser necesario que algún día tomemos el problema en serio y lo solucionemos. Y todos sabemos dónde está ese problema en serio.
en la necesidad de que justamente el proceso penal no se preste a una especulación política. Pero sí es necesario poder transmitir esto, como usted abrió un proceso penal que al otro día, me hace acordar esto, ya estoy un poco grande, no voy a cumplir 50 años en 2 meses y ya empiezo a recordar algunas anécdotas de mi propia vida, ¿no? Yo tenía un caso hace un tiempo, hace unos años, que era un caso que había generado mucha resonancia en los medios de comunicación, y el periodismo estaba muy atrás de ese caso, ¿no? Y yo hablaba con unos periodistas, y había uno de ellos con los que yo hablaba, yo le contaba en qué iba mi investigación, qué pasito a pasito iba dando, ¿no? Despacito, pero iba dando pasitos, porque la investigación era realmente compleja. Y me acuerdo que el periodista titulaba, no lo voy a cuestionar por esto, pero que muestra los distintos mecanismos de pensamiento, ¿no? Él titulaba al día siguiente, sin avances en la causa tal. Entonces un día hablé con el periodista y le digo, escúchame, vos escribiste un libro una vez, estuve viendo un poco tu trayectoria y veo que escribiste un libro. ¿Vos tuviste el avance el día que publicaste el libro? ¿O tuviste avances cuando escribías una página por día? No, bueno, avanzaba, claro. Esto es lo mismo. ¿Por qué inducís? Está bien. No, el título no lo pongo yo, me decía, lo pone el editor. Está bien, lo que vos quieras. Pero date cuenta que no estás haciendo un favor a la investigación poniendo todos los días en la tapa del diario que no hay avances en la investigación, cuando realmente la hay, porque no es que la causa está muerta, no es que yo la tiré en un cajón, no es que tomé ninguna medida. Voy avanzando, pero esto es complejo y lleva un tiempo. Entonces, esa inflada de la histeria, de la impaciencia que existe, complica mucho. Complica mucho en un escenario donde, insisto, hay derecho penal para todo y ante nada la prisión anticipada disfrazada de medida cautelar. Y entonces, claro, esto genera un cóctel explosivo en todos los sentidos, ¿no? Porque el que está privado de libertad obviamente quiere recuperar su libertad, y esto es más que razonable y lógico. Y también genera el cóctel del lado de que la sociedad siente que se puede ver agredida, como ha pasado en un montón de casos. Esto también hay que decirlo. Es decir, conocemos casos de víctimas donde han tenido a su agresor al lado y no han tenido ninguna clase de notificación. El otro día estaba en una jornada sobre víctimas, ¿no? Es el caso del matrimonio Barnia. Tenían un agresor sexual viviendo al lado, nadie les dijo nada, tenían antecedentes por agresión, un día salieron y el fulano intentó abordar sexualmente a su hija y la mató. Entonces esto genera conflictos y genera una tensión muy seria, pero creo que desde cada sector que está involucrado no se le hace ninguna visión de conjunto y no se le hace ningún favor como para que esto pueda tener un abordaje serio, ¿no? Un abordaje serio en un momento en el que se está poniendo en crisis al Estado moderno. El Estado moderno está en crisis. Y esto lo muestra con claridad, ¿no? Ya lo decía Zygmunt Bauman señalando de que ha perdido el monopolio de la fuerza. Pero además está en crisis por su incapacidad para dar respuestas a todos los conflictos que se van suscitando, y todos sabemos que esta crisis es enorme, y que el problema es serio, que no hay solución, pero desde los distintos sectores no hay un aporte serio para que pueda haber un diálogo constructivo y para que veamos cómo se soluciona esto buenamente, sin sacar réditos para cada una de las partes. La otra cuestión sobre la que yo quisiera puntualizar, al menos en el ámbito de la justicia nacional, es la falta de cultura de un sistema acusatorio. Esto se ve patente con esta cuestión. Es decir, no hay una cultura seria de lo que es un sistema acusatorio de enjuiciamiento en el orden criminal. Y esto puede tener muchas raíces, ¿no? Pero lo cierto es que falta un diálogo posible entre fiscales y defensores, donde se pueda arribar sensatamente a una serie de soluciones. Por ejemplo, si usted va a tener todo el sistema penal, me ha tocado que en la fiscalía me llegan casos elevados a juicio de personas que han intentado sustraer de un supermercado un desodorante. Me dice, este hombre tiene que estar preso. Fíjate la foja de antecedentes que tiene. No me importa, tiene que estar preso por esto. Yo no estoy diciendo que no haya protección para el señor del supermercado que tiene su desodorante. Esa es otra historia, ¿eh? Pero vamos a reaccionar con el elemento más lesivo que tiene un Estado de Derecho, que es la pena criminal,
porque alguien intentó sustraer. Otro día tuve uno que se había llevado de un supermercado sin fuerza y sin violencia, se había sustraído unos sobrecitos de shampoo y de crema de enjuague. Vamos a usar el proceso penal para esto, vamos a poner nuestra fuerza de investigación en esto, horas hombre en audiencias de flagrancia, horas hombre de audiencias de juicio, o será hora de encontrar otras alternativas para este tipo de situaciones, porque insisto, no les estoy hablando de un papel en el que a alguien se le formó una causa, estoy hablando de una persona que estaba privada de libertad, y esto había pasado por el ojo revisor de muchísimas personas. Entonces, esta falta de cultura de un acusatorio donde digamos, mire, yo los recursos que tengo como Estado son limitados y los voy a usar para los casos de criminalidad seria, porque insisto, esta cuestión de que el derecho penal se haya agrandado y se aplique a todo, cuando usted quiere llegar a todo no llega a nada. Es como si jugando al fútbol usted quisiera correr todas las pelotas en todo el campo de juego. No es posible. A los 15 minutos va a estar extenuado. Acá pasa lo mismo. Acá pasa igual. Y esto no se está viendo, ¿no? O no se quiere ver, ¿no? Porque como diría Alejandro también, yo diría, mientras que usted está posando la mirada en el señor que se lleva el desodorante de supermercados, quizás se le esté escapando aquel otro que está evadiendo considerables impuestos, o aquel otro que está lavando dinero. Y sobre ese el ojo no se posa tanto, ¿no? Porque la idea también muy sectorizada y muy sesgada de la propiedad privada y de sus abordajes complica todo este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que cuando usted como Estado pone horas en eso, está desatendiendo otras cuestiones. Y esto hay que tenerlo en claro también. Entonces me parece que ahí se podría establecer una mirada que diga, mire, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un amigo, el fiscal general de Neuquén, ¿no? José Jerez, que sé que cuando inició su gestión como fiscal general llamó a los supermercadistas de Neuquén y dijo, mire, lo que pase de la caja para adentro es problema de ustedes, muchachos. Tienen sistema de seguridad, tienen guardia. Yo esto voy a dar una orden general de no instruir causa por este tipo de episodios. Por supuesto, sí, siempre vinculado a la propiedad y este tipo de cuestiones de bagatela, ¿no? Pero me parece que es importante poder establecer un criterio. No estoy diciendo que nadie vaya preso por esto en la Argentina, pero fíjense ustedes cómo está el nivel de esquizofrenia en la legislación argentina, que si un padre no cumple con el deber de alimentos de su hijo, tiene pena de prisión. Y si la madre, en respuesta a que el padre no pasa los alimentos, no le deja ver los chicos, también tiene pena de prisión. Y uno dice, ¿esto a quién cuida? El derecho superior del niño. Fantástico, lo deja sin padre y sin madre. Los dos a la cárcel. ¿Qué hace esto en el derecho penal? ¿Me pueden explicar qué hace esto en el derecho penal? Este es el fracaso del derecho civil trasladado al derecho penal. Ponga una vía ejecutiva en sede civil, inhabilite tarjetas de crédito, impida, como han hecho algunos jueces, un viaje al exterior, impida una renovación de pasaporte. No lo sé, tiene como Estado distintos mecanismos, pero trate de desabarrotar todo aquello que está en el derecho penal y todo aquello que ha hecho crecer al derecho penal, sobre la base de la sensación de que si el derecho penal no lo castiga parece que está permitido, ¿no? Esta es otra de las cuestiones también que como sociedad nos tenemos que preguntar. ¿Por qué cada uno de ustedes no sale y mata al vecino cuando hace ruido? ¿Por qué si a usted le gusta un hombre o una mujer mucho no va y lo aborda sexualmente de una, sin pedirle permiso? ¿Por qué no lo hace? ¿Porque está en el Código Penal? La respuesta es que no lo hace por otras razones. No lo hace porque usted esté mirando un Código Penal. Entonces dejemos de transmitirle a la sociedad que si está en el Código Penal el problema está resuelto, porque es absolutamente falso. Lo único que hacemos con eso es incrementar el catálogo penal, enviar una serie de mensajes simbólicos que son completamente desajustados con la realidad. Y además, lo que provoca todo esto es una inflación de trámite en los tribunales que ya están completamente colapsados. Se habla muchísimo y muy bien y de modo muy razonable de la necesidad de evitar el colapso de los sistemas de salud en esta crisis. Pues bien, señores, ¿cuándo vamos a discutir el colapso en serio del sistema penal? ¿Cuándo lo vamos a discutir en serio? Y cuando digo cuándo lo vamos a discutir en serio, quiere decir cuándo vamos a dar un servicio como la gente, que no atienda 4 horas por día y que uno tenga que perderse el día para ir a los tribunales y que cuando llega la audiencia se suspendió porque no hay luz.
como me pasó una vez con alguien que trabajaba para mí. Decidí suspender la audiencia testimonial porque nos quedamos sin luz. ¿Y? ¿No tenés lapicera y no tenés papel para tomar esa declaración testimonial? La persona vino, perdió el día de trabajo. Eso va a incluir atender en un horario vespertino y va a incluir sobre todo la idea de que jueces y fiscales no son elegidos por mandato divino para representar, vaya Dios a saber, qué interés primordial. Son servidores públicos. Por eso me gusta mucho. Muchísimas gracias. La definición de... No sé qué pasó. ¿Se me terminó el tiempo? No. Hubo un problemita, una interferencia de audio de alguien que no, que no silenció. Adelante. Perdón. No, estás con tiempo suficiente. No, decía entonces, ¿cuándo se va a cobrar razonamiento de que son servidores públicos y que están para un servicio de justicia? Me gusta mucho la definición de funcionario público que hay en la Argentina, pero que en casi todos los países hermanos de Latinoamérica se define como servidor público. Por último, la cuestión que quisiera tratar también es que esta crisis de gestión del Estado moderno requiere de un abordaje integral, de un abordaje de conjunto. Y esto quiere decir que implica la necesidad de diálogo entre poderes. Esto es muy importante. De diálogo entre funciones del Estado, ¿no? Hay una falsa idea instalada de que la independencia judicial tiene que ver con el Ejecutivo no hablo. ¿Por qué no habla? Lo que usted tiene que preservar es la independencia de su decisión. Pero usted, siendo miembro del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, integra una esfera de gobierno del Estado. Integra una función de gobierno del Estado. Y esto tiene que ir acompañado. Y esto tiene que ir de la mano. Es decir, ¿qué decisiones se van a tomar en conjunto para esto? Y acá es donde se ven los niveles de improvisación, que claramente han existido. O sea, claro, como decía Alejandro, ¿no? Explota el tema del COVID, pum, el Ejecutivo delega en el servicio penitenciario. Hágase cargo usted de a ver cómo soluciona esto. ¿Y esa política penitenciaria? ¿No tiene un área de políticas penitenciarias? En la provincia de Buenos Aires, donde hay un preso, hay 4. Donde tendría que haber un preso, según las plazas establecidas, hay 4. Es una locura. Y yo no estoy diciendo con esto abramos la puerta y que todo el mundo salga. Pero vamos a seguir viendo esto como un problema que se termina en la pared de la cárcel. ¿O vamos a considerar que esa cárcel, como es parte de la sociedad que integra? Y que debe ser resuelta. Y que debe tener sus criterios de previsión necesariamente. Este diálogo entre poderes no existe. Y debería existir más seriamente y con ciertos niveles de profundidad para trazar políticas de Estado independientemente de quién sea el ejecutivo de turno. Una de las cuestiones también que me genera algunos niveles de reflexión, ¿no? Del video excelente que planteaba el Doc al principio. En el caso puntual de que creo quien había sido condenado por secuestro extorsivo, que fue liberado en el sur y que casi fue linchado. Yo creo que ese es el escenario donde el juez que libera a esa persona tiene que dar una explicación. Pero no estoy diciendo que tenga que dar una explicación en el Consejo de la Magistratura, tiene que dar una explicación a la sociedad. Por la razón que fuera, porque quizás lo liberó bien, quizás agotó la pena y lo liberó bien. Entonces estaría muy bien que salga el mensaje y diga, mire, esta persona agotó la pena. O esta persona accedió a tal instituto por estas otras razones. Pero esta idea que se planteó hace muchos años, de Montesquieu para acá, de que el juez habla por su sentencia, quedó de modé, quedó caduca. La sociedad es otra, el mundo es otro. Es casi como que le dijera, tiene que escribir su sentencia en una piedra, con un cincel. Es una locura, a nadie se le ocurriría plantear esto. El jueces y fiscales tienen que salir de cara a la sociedad y tener un diálogo abierto y dar explicación de sus razones y no dar una explicación como si fuera una interpelación. Voy a poner como ejemplo los lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil existe un canal de televisión para el Poder Judicial. Y esto me parece que conforma un gran aporte, donde los jueces expliquen por qué deciden cómo deciden. Y le den cierto humanismo a la decisión. Y ni que hablar de lo que planteaba el Doc también, el juicio por jurados. Esto es fundamental también en la decisión. Dice, mira, no, porque el jurado puede verse influido por los medios de comunicación, y los jueces me van a decir que no. ¿Me va a decir que no hay influencia de los medios de comunicación en los jueces?
¿Saben la cantidad de personas que uno conoce que fallan mirando la tapa del diario Clarín? Es una vergüenza. ¿Y vamos a sospechar del ciudadano? Yo la verdad es que me hice fanático del juicio por jurado después de ver muchas decisiones judiciales de jueces técnicos. Al principio estaba muy influido, al principio de mi carrera judicial, ¿no? Por un escrito magnífico de un procesalista argentino muy reconocido, que era Mario Derigo, que hablaba de tinta versus saliva en referencia al proceso escrito con relación al juicio por jurados. Y la verdad es que estoy completamente desilusionado en líneas generales de las decisiones de jueces técnicos. Me parece que el juicio por jurados le aporta un nivel de transparencia y de legitimidad a la decisión por provenir justamente de una decisión de pares y por provenir de una decisión también donde usted ya como parte no puede litigar con todo este conjunto y este diálogo cifrado en idioma cerrado, exclusivamente, que es un manejo de poder, como hacen ciertos sectores de la dogmática penal, que hablan en un idioma difícil solo para que ellos puedan ser entendidos y sean solo los únicos poseedores del conocimiento. Vaya usted a hablarle al jurado en términos estrictos de dogmática. Le va a tener que explicar antes, le va a tener que dar antes una serie de indicaciones de cuál es el contenido de la ley y explicarle sobre todo es que una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que a usted le gustaría que la ley diga. Pero usted como parte va a tener que poder hablar claro, simple y sencillo, como si fuera una persona normal. Y poder explicarle al jurado justamente en qué consiste su caso y cuál es la evidencia que tiene, ¿no? Siempre pensando en la posición de la fiscalía. Insisto, volviendo a la crisis del Estado moderno, es necesario un diálogo entre poderes. Considero que esta crisis lo que ha dado a la luz, en líneas generales en todo el mundo, es la evidencia de una serie de falta de liderazgos serios, y me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante porque al ciudadano le estalla la cabeza. Le estalla la cabeza frente a aquel sacrificio que se le pide de que se quede en su casa, frente al bombardeo por parte de los medios de comunicación, que mientras que a ellos se les piden que hagan un sacrificio, que no abra su negocio, que se quede en su casa, que no vea a sus nietos, que no tenga contacto con sus amigos. Mientras tanto hay un conjunto que se ve beneficiado de todo esto, es que las cárceles se abren de puerta en puerta. Y la verdad es que ahora uno no puede decir, mire, si esto se ha evitado a través de la injerencia de los medios de comunicación o si simplemente esto no era así. Me da la impresión de que esto no era tan así. Que por supuesto, en un escenario de crisis siempre hay alguien que trata de conseguir alguna posición más ventajosa para su sector, para su protegido, entre comillas, pero no era una situación global que uno pueda decir, mire, se abrieron las puertas de las cárceles de par en par. En todo caso, lo que hace la crisis, como siempre, es poner blanco sobre negro de los problemas que tiene una sociedad arriba de una mesa y que debe enfrentar. Por eso celebro mucho este tipo de encuentros, Doc, donde se invita a la gente a pensar. Y me parece que la esencia de pensar hoy, de poder reflexionar, es saber leer un diario, es saber mirar un canal de noticias. Y cuando digo saber no quiere decir que haya una mirada única de esto, pero sí hacerlo reflexivamente. Sí preguntándose qué tan desierto hay, viendo qué es lo que tiene prioridad en cada tratamiento, y sobre todo la idea de que, en mi opinión por lo menos, hay seriamente una crisis en la Argentina que no tiene que ver exclusivamente con la necesidad de evitar un colapso del sistema de salud. Tiene que ver también con la necesidad de evitar un colapso, que no sé si la palabra sería evitar, porque ya está medio producido, que es el del sistema de justicia. En el ámbito nacional, hasta el mes de febrero, antes de que se reiniciara la feria, estaba caído el sistema. No había sistema. O sea, algo hizo por suerte de que se pudiera restablecer y lo poco que se está haciendo se puede hacer a través del sistema Lex 100. Pero la justicia nacional no tenía sistema informático. ¿Cómo se puede trabajar así hoy día? Seguimos apegados a la cultura del papelito, a la cultura de lo tangible, de lo tocable, cuando deberíamos ir a discutir nuestras posiciones en un sistema de audiencias, cuando deberíamos poder transitar un proceso penal en sistema de audiencias. Y esto no se hizo presente o no está presente hasta el momento en que la crisis explota. Pero insisto, tiene que ver con gran parte de la saturación, tiene que ver con gran parte de concebir que el derecho penal es todo, que el derecho penal soluciona todos los problemas, y esto no es así. El derecho penal no está para gestionar los problemas sociales.
está como algo necesario. Yo sí creo que la pena es necesaria, que el derecho penal es necesario. No soy precisamente un abolicionista, pero sí trato de que esto sea aplicado con razonabilidad, no perdiendo el norte de que esta es la consecuencia jurídica más seria que tiene un Estado de Derecho a su disposición, y no puede ser usado para todas las situaciones. No puede ser usado para todos los conflictos, no puede ser usado cada vez que se necesite que la sociedad reciba un mensaje. Es decir, el destinatario de una pena es una persona, no pierde su condición de ciudadano. Entonces, esto implica que esos derechos deben ser preservados y sobre todo que él no puede ser usado como fines, como decía Kant, para otros medios. Si no es un eslabón más en la cadena de comunicación que debe existir entre el Estado y la sociedad. Entonces, ojo con esto, porque pedimos penas, porque siempre las penas parecen pocas, pero ahora los invito a todos a reflexionar. Nosotros llevamos 120 y pico de días en aislamiento. ¿Les parece mucho o les parece poco? Son 4 meses. Cuando pedimos 15 o 20 años de prisión, piensen en lo que debe ser eso. Ni hablar de la prisión perpetua que planteaba Alejandro, que es otro grandísimo problema, que no debería existir en un Estado de Derecho, en mi opinión. Pero existe. Pero lleva la necesidad de una reflexión, insisto, y no se han medido los alcances. Me parece que lo peor que puede pasar a esta crisis es que se sobresalga de ella a los tumbos, a los ponchazos, y que no se aprenda nada de esto, ¿no? Ese es el riesgo muy serio, de no aprender nada de esto que estamos pasando. Es decir, si todo esto pasa y no aprendimos nada, realmente somos impenetrables, por decir de una manera, desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no? Se plantea ahora un nuevo debate a partir de todo este escenario, que es la idea de un proceso penal por Zoom. Es decir, ahora parece que Zoom puede resolver todos los problemas. Yo creo que nos ha permitido acercarnos en este escenario, pero no creo que sea la panacea de todo. Sí, quizás ciertas reuniones de trabajo. Yo creo que en lo educativo esto se va a terminar imponiendo con un sistema mixto entre presencialidad y virtualidad, o poder tener al docente a disposición online y en vivo. Pero no creo tampoco que sea como se está planteando ahora. El otro día me expresé muy contundentemente en contra de la posibilidad de un juicio oral y público a través de Zoom. Si la sala de audiencias no se puede perder, al menos para el juicio oral y público. No estoy diciendo que esto no se pueda usar para una audiencia de imputación, de formulación de cargo, que no se pueda usar para un acuerdo de juicio abreviado, pero la función pacificadora y simbólica que tiene una sala de audiencias en el proceso penal para el juicio oral y público no va a poder ser reemplazada, ¿no? Cada cultura tiene sus rituales de pacificación, y en el caso del sistema continental europeo lo ha encontrado en el juicio oral y público. No digo que este sea el paradigma, porque sabemos que a juicio oral y público lo que llega es muy poco, y está bien, debe llegar solo lo muy grave, lo más grave y lo más inadmisible de formas antijurídicas en un Estado de Derecho. Pero es muy necesario que lo que se ha conseguido en ese punto no se pierda, ¿no? Es decir, como siempre veo un abordaje desenfocado, ¿no? Hay toda una tendencia ahora a decir, bueno, no, la justicia no puede estar paralizada. La justicia no puede estar paralizada. Mire, le recuerdo que está paralizada 45 días al año en lo que refiere al sistema penal para el juicio de flagrancias. Usted lleva adelante una investigación en un proceso de flagrancia en el ámbito nacional, logra cerrar la audiencia de clausura y pedir la elevación al juicio el día 30 de diciembre, y esa causa va a tener que esperar al día 1 de febrero para ser sorteada y que pueda tramitar ante el tribunal de juicio. Cuando los tiempos que se establecen para la resolución de un caso de flagrancia, sumando, es un poco más de 30 días. Y uno dice, ¿por qué enero no hay un tribunal de feria de flagrancia? ¿Hay un problema en que se paralice todo? ¿O no hay una decisión política para decir, vamos a hacer que los que se queden en la feria trabajen en esto? Ahí no hay problema. Y ahora hay todo un mensaje, parece que ahora agarró la impaciencia de este lado, ¿no? La sobreactuación de este lado. Vamos, no, hagamos todo por Zoom. No es posible. No es posible. Yo como fiscal no quiero que mi víctima declare por Zoom. Quiero que mi víctima, si ella lo desea, por supuesto, vaya a la sala de audiencias, que genere la empatía en el tribunal que va a generar cuando cuente cómo le cambió la vida con el homicidio de su hijo o de su hija, o con la agresión sexual que le tocó pasar, y que estemos todos en la sala de audiencia viendo eso. No quiero a alguien haciendo una apertura o un cierre de planos con esa cámara. Quiero que cada quien viva y vivencie. Esto en gran parte tiene cierto punto de contacto con el teatro. A los que les gusta ir al teatro la estarán pasando mal, porque no es lo mismo ver una obra de teatro por televisión que verla en el teatro. La sala de audiencias tiene ese sistema de pacificación y ese espacio simbólico
donde necesariamente se deben ventilar los conflictos penales, ¿no? Como dice un gran autor al que admiro mucho, un profesor de litigación de primerísima línea como es Alfredo Pérez Galimberti, ¿no? Los cuchillazos y los disparos en una sala de audiencia se convierten en peritajes, se convierten en gráficos, las puñaladas se convierten en palabras. Y esto es muy necesario que siga siendo así. No sé, Doc, si me pasé del tiempo, eran No, estas las está reflexiones que yo quería... Está perfecto y te agradezco mucho las reflexiones. Y lo que me parece es que, a modo de síntesis, ¿no? Después de haber visto y haber escuchado a nuestros magníficos expositores que han dado una charla de investigación, yo creo, soberbia, en el sentido de que han planteado cuestiones muy filosas y que van al fondo de la cuestión. Me parece a mí que un poco lo que queda de todo esto es que este COVID que vino y esta pandemia y el aislamiento y el miedo y la desorientación de una sociedad que no estaba preparada, y no estaba preparada porque en el año 2009, cuando vino la gripe porcina, le dijeron que iba a ser peor que esto. Y como finalmente no funcionó, se descuidó y bajó los brazos y pensó que nunca más iba a haber una pandemia de esta naturaleza. Y finalmente, si miramos los números, y hoy está muy discutido el tema de la reacción o sobrereacción del mundo, yo no voy a hablar de Brasil porque soy muy respetuoso de cada uno de los países, pero mirando en Argentina, estamos con 2.000 muertos. El año pasado, en la República Argentina, de gripe y neumonía, que son enfermedades que tienen vacuna, murieron 32.000 personas. Y todos estábamos en la calle. Y no pasó absolutamente nada. Tenemos 2.000 muertos de coronavirus, por supuesto, es una tragedia, pero con el aislamiento de 130 días y el miedo que le han infundido a la gente, de que no vaya a los hospitales, por miedo a contagiarse, 9.000 personas que no tenían que morir este año van a morir, porque no fueron a los controles sanitarios correspondientes ni al cuidado de otras afecciones. Así como esto nos interpela desde el punto de vista sanitario, sabrán ustedes que hoy hay una discusión a nivel mundial y en la República Argentina también sobre si los métodos tomados de prevención han sido eficientes o no. Hay un enfrentamiento entre infectólogos y epidemiólogos. Recientemente ha habido una carta de la Asociación Argentina de Epidemiología interpelando al presidente de la República con 16 preguntas respecto de que dé explicaciones por qué tomó las medidas que tomó. Si lo llevamos al plano de nuestra sociedad, así como nos interpela en esto y nos interpela en la economía, nos interpela en el futuro, en la seguridad, en la convivencia social, nos interpela con el derecho penal, las políticas de encierro, el tema de prisión, nos interpela. Porque finalmente lo que está mostrando son cuestiones que dispara el COVID. Pero el hecho de que el secuestrador, cumplida la condena, vuelva a su barrio a reunirse con las personas, no es un tema de COVID, es un tema también permanente, cuando termina la condena y vuelve. Ahora salió antes por el COVID, pero en realidad un día va a salir. La mujer violada respecto del violador también tiene miedo cuando el violador termina de cumplir la condena y vuelve al barrio donde la violó y donde ella vive y donde vive su hija y si era ladrón y los temores. El COVID y el problema de la salud en las cárceles. Pero perdón, ¿y qué tenemos que decir del SIDA en las cárceles? ¿Y qué tenemos que decir de otras enfermedades infectocontagiosas en las cárceles? Donde hay una hacinación, donde hay 4 donde tiene que haber 1, donde justamente este problema de escasez genera un sistema perverso interno de poder y de mafias y de maras adentro de las propias cárceles. Ahora sale a la luz por el tema del COVID, pero esto está sin COVID. Y el COVID nos interpela. Queremos más derecho penal, queremos menos derecho penal, queremos más Estado, queremos menos Estado. Sandro decía, bueno, hay que hacer adelgazar al derecho penal. Pero si vamos a ver lo que pasa en el Congreso y lo que dicen los políticos, quieren engrosar el derecho penal. ¿Le parece que son pocos los delitos? Quieren más delitos.
quieren un código penal de 3 tomos. Y nosotros estamos diciendo que queremos un código penal de medio tomo, para que el derecho penal se ocupe realmente de las cosas que merecen ser tratadas por el derecho penal. ¿Qué mirada vamos a hacer con determinados delitos, con determinadas políticas carcelarias? ¿Qué van las cárceles? ¿Es verdad que son escuela de delito o son escuela de regeneración? En el medio de todo esto encontramos proyectos que se advierten como extravagantes, como por ejemplo el proyecto de Espartanos, que es algo que, si Dios quiere, vamos a tener una jornada de investigación en enero o en el segundo cuatrimestre sobre una manera distinta de mirar el encierro carcelario y dar oportunidades y generar elementos positivos. Bueno, todo esto es una interpelación que la sociedad tendrá que responder. Y es muy importante que un doctorado en ciencias jurídicas interpele y provoque con estos temas, porque el doctorado, vuelvo a insistir, es investigación. Y entonces la investigación no es una cuestión especulativa, sino que hoy la investigación tiene una mirada muy seria de aplicación. Investigar para buscar mecanismos, para ser mejores, para solucionar problemas insolutos. Por eso las tesis doctorales con originalidad, para buscar y resolver problemas no resueltos aún en tantos ámbitos y un campo tan fértil para investigar, tan fértil, porque en realidad es mucho todavía lo que le queda a esta sociedad por resolver para que podamos vivir bajo de razonabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es, estas jornadas de investigación provocan y disparan. ¿Qué vamos a hacer con esta jornada de investigación? Bueno, yo quiero agradecer a todos los doctorandos que se han sumado a esta jornada y entonces, con lo que hoy hemos visto, con lo que hoy hemos escuchado, vamos a dedicarle horas de investigación para que nosotros se las podamos acreditar dentro del curso del doctorado. Así que, terminada esta reunión ahora, donde estamos agradeciendo la participación del doctor Alejandro Poquet, agradeciendo la participación del doctor Sandro Abraldes, la coordinación maravillosa de Alejandra Niño Amieva y el trabajo tan grande que se ha tomado para poner esto en marcha, todos ustedes regresan a sus vidas a trabajar, a investigar, y entonces van a dedicar horas de su tiempo a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy y esperamos dentro del plazo de 3 meses que tenemos siempre que nos hagan llegar a través de posgrado un pequeño paper de no más de 2 páginas donde formulen una reflexión respecto de lo que han escuchado hoy y lo que ustedes en tiempo por fuera de esta charla han podido investigar. Y una conclusión de qué opinan ustedes personalmente sobre el tema de encierro carcelario, liberación de presos y criminalidad en tiempos de pandemia. Para que la investigación no sea tan difícil para ustedes, van a tener en el Seminario de Derecho Penal que van a cursar en estas semanas 2 clases particulares, una sobre COVID y criminalidad y otra sobre juicio por jurados. Para esto que también se discutió hoy, que es si hay un divorcio o no entre la sociedad y sus jueces. Porque cuando veamos el trabajo de juicio por jurados, los que cursan el seminario penal y los que no lo cursan, igual tienen la posibilidad de recurrir a ese material que está en internet, en el canal mío de YouTube. Ustedes van a poder evaluar si frente a un determinado hecho, un juez y un jurado van a resolver igual. Y se van a dar cuenta que hay casos donde el jurado resuelve de una manera y los jueces hubieran resuelto de otra. Y esto, ¿quién tiene razón? ¿El jurado, el juez? Bueno, es un tema para reflexionar. Así que nos despedimos porque ustedes a las 3 de la tarde tienen que reingresar a sus aulas para comenzar con la actividad del cursado regular y acceder al material de las aulas virtuales que ya han sido preparadas. Van a tomarse en este tiempo la investigación
de algunas horas que después les vamos a comunicar cuántas son las horas que les vamos a acreditar de investigación por esta jornada, cómo es el trabajo que van a preparar, y nos hacen llegar en los plazos regulares del doctorado el pequeño paper, 2 páginas. Si ustedes no tienen algo para decir en 2 páginas, es que no tienen nada para decir. No necesitamos ni 10 páginas ni una monografía. Para eso están los trabajos finales de los seminarios. Aquí esto es una jornada de investigación y de reflexión. Tienen que leer, tienen que investigar, y en estas 2 páginas ustedes nos van a decir qué leyeron, qué investigaron, lo que escucharon aquí y qué opinan personalmente respecto de esta realidad. Y esto después lo vamos a evaluar los profesores de la materia. Así que gracias Alejandro Poquet, gracias Sandro Abraldes, gracias Alejandra Niñamieva, gracias a todos los doctorandos que participaron de esta actividad.